Sí, hermanos, vamos a empezar. Gracias, hermanos, por estar aquí. Vamos a empezar nuestro estudio bíblico el día de hoy. Y hoy, hermanos, vamos a definir el cristianismo. ¿Okay? Sé que hay mucho en este estudio de definir el cristianismo porque tiene muchas cosas que podríamos enseñar acerca del cristianismo. ¿Okay? Pero vamos a ver unas cosas claves, hermanos. ¿Okay? Vamos a ver unas cosas claves de qué es el cristianismo. ¿Okay? Sabemos que hay muchos cristianismos allá afuera, aunque sabemos que nomás hay un cristianismo, sabemos que hay un Cristo. Como dice la Biblia que hay muchos evangelios allá afuera, pero nomás sabemos que hay un solo evangelio. ¿Okay? Entonces ahora vamos a ver, hermanos, voy a definir qué es el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? ¿Por qué nos decimos cristianos? Y la respuesta a esto, hermanos, sería que es la única manera de conocer a Dios como Él quiere y de vivir para Él. Eso es el cristianismo. ¿Sí, hermanos? Es el cristianismo. Es la única manera de conocer a Dios como Él quiere, no como yo quiera. Como Él quiere que yo lo conozca. Y vivir para Él. No vivir como yo quiera, sino vivir para Él como Él quiere. ¿Okay? Eso es el cristianismo. Yo soy cristiano, yo tengo la responsabilidad de conocer a Dios. Yo tengo la responsabilidad de conocerle como Él quiere que yo lo conozca. Tengo la responsabilidad de vivir como Él quiere que yo viva. Ese es el cristianismo verdadero. Ahora hay ciertas doctrinas, hermanos, del cristianismo que quiero que veamos ahora de acerca de Dios. ¿Okay? Y vamos a empezar, hermanos, ahí con un versículo. Pero antes de esto vamos a orar. Samuelito, quiero que ores, mi hijo, por el estudio del día de hoy. ¿Ok? Y vamos a ver, hermanos, definiendo el cristianismo. ¿Qué, hermanos? Vamos a posiblemente llevar unas semanas predicando acerca de definir el cristianismo. Una de las fallas, hermanos, que tenemos, que hay allá afuera, que tenemos en el cristianismo, hermanos, es que no están definidos. No saben qué es. Estaba escuchando, no hablando de los bautistas o de esto, hermanos, pero hablando del pentecostal, escuché, hermanos, no viene de mí, esto yo lo escuché en una entrevista que hicieron, y le preguntaron a la gente que estaba ahí también, líderes y todo, y les preguntaron, se encuentra ahí en YouTube, la gente que piensa el pentecostal, ¿qué piensa del pentecostalismo? Entonces le preguntas y dice, pues, es servir a Dios. ¿Qué es el pentecostalismo para usted? Pues, es vivir lo mejor que uno pueda. Y esas eran las respuestas del pentecostalismo. No, hermanos, el pentecostal es una fiesta judía que se practicó en Hechos capítulo 2 y también antes en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, eso es básico para el pentecostalismo. Otra cosa, antes de orar, otra cosa que quiero mencionar es que estuve mirando ahí, hermanos, que estaban diciendo la diferencia entre el pentecostal y el bautista fundamental. Entonces, una cosa que yo me di cuenta que este muchacho le faltaba información. No sabe lo que es un bautista fundamental, no sabe que es un cristiano bíblico. Porque dijo el bautista, dice, el bautista fundamental no cree en el don de lenguas que se habla en Hechos capítulo 2. Eso es mentira. Nosotros creemos en eso. Ahora, no lo creemos en la manera que ellos creen. Nosotros lo creemos la forma que la Biblia lo dice. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, dice que se hablaron lenguas y escucharon las maravillas de Dios. En otras palabras, las lenguas ocasionaron que la gente fuera salva, fueran compungidos de corazón y fuera salva. ¿Por qué se habló en diferentes lenguas? Porque había mucha gente fuera que no había crecido dentro de ese país, de esa ciudad. Estaban veniendo de todo el mundo a celebrar esta fiesta y no conocían la lengua. ¿Y qué pasó? Dios tuvo que manifestarse, el Espíritu Santo tuvo que dar diferentes lenguas para que cada uno que no entendía griego, que no entendía hebreo, que no entendía arameo, que no entendía esos lenguajes, ¿qué era? Hablaran ese lenguaje. ¿Qué? ¿Una profecía? No. El evangelio.
Ese es el don de lenguas que creemos. Entonces, sí creemos en el don de lenguas. Sí creemos que se usó en Hechos capítulo 2. Ahora, en el libro de Corintios, que se mal usó, eso es lo que están mal usando ellos. Ahora, yo nunca he entendido por qué el pentecostalismo se llama pentecostal, cuando el pentecostal no es una fiesta gentil, es una fiesta judía. No entiendo, pero bueno, en fin. Ahora sí, mijo, ahora. Señor, te damos gracias por este día, de que usted nos dio este día de vida, Señor, de que usted está aquí con él, Señor, y de que usted ayude al pastor que diga este mensaje, Señor, y de que nos ayude a ser buenas personas, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Is the camera on? Yeah? Perfect. Ok, bueno, entonces así, hermanos, vamos a empezar definiendo el cristianismo. Y esa es la pregunta que quiero hacer, hermanos. ¿Qué es el cristianismo? Cuando le preguntan a usted en la calle, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué vamos a contestar? Va a decir, hermanos, bueno, pues yo soy cristiano. ¿Por qué eres cristiano? ¿Qué es el cristianismo? ¿Cuáles son las doctrinas de tu fe? ¿Qué es lo que tú crees? Bueno, yo creo que soy salvo. ¿Por qué? El tener conocimiento, hermanos, de Jesucristo, el tener conocimiento de las Escrituras, eso es lo que nos va a traer más a la fe de Jesucristo, a la fe bíblica. Si no entendemos qué es el cristianismo, no podemos vivir algo que no entendemos. No podemos vivir algo que no conocemos. No podemos servir a un Cristo, a un Salvador que ni siquiera conocemos. Entonces, ¿qué es el cristianismo? Hermanos, es bien importante conocer por qué somos cristianos y las doctrinas básicas del cristianismo. Ahora digo bautista fundamental, hermano. Yo soy bautista fundamental. ¿Por qué? Porque nos tenemos que identificar ante el Estado como una denominación, un nombre. Por eso somos bautistas fundamentales. Y yo creo, hermanos, que los bautistas fundamentales, hermanos, seguimos la palabra de Dios. Seguimos la Escritura. ¿Por qué? Porque yo conozco varios o bastantes bautistas fundamentales que están enfocados en la Escritura y saben qué es su cristianismo. Pero hay muchos allá afuera, hermanos, incluso puede ser dentro de nuestras denominaciones, que no saben, hermanos, por qué son cristianos. Algunos dicen, yo soy cristiano porque yo hice una oración. Algunos dicen, yo soy cristiano porque yo soy salvo. ¿Salvo de qué? ¿Te salvó Jesucristo? ¿Cómo te salvó Jesucristo? ¿Qué hizo Cristo para salvarte? ¿Cómo le aceptaste? ¿Dónde dice la Biblia que tú eres hijo de Dios? Y eso, hermanos, tenemos que entender y tenemos que saber, hermanos, y entenderlo. Porque recuerden, hermanos, queremos acercarnos a Dios. Queremos acercarnos a nuestro Salvador. Queremos conocerle más. Queremos aumentar nuestra fe. Oh, Señor, aumentame mi fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. No oír tradiciones. No oír cosas que posiblemente nosotros escuchamos de un predicador sin escudriñar las Escrituras. Entonces, hermanos, tenemos que saber cómo definir el cristianismo y qué es el cristianismo para nosotros. Y el cristianismo, hermanos, básicamente, hermanos, es la única, fíjese, es la única manera de conocer a Dios como Él quiere que yo le conozca a Él y como Él quiere que yo viva para Él. Entonces, si yo digo que soy cristiano, ¿yo estoy conociendo a Dios como Él quiere que yo le conozca? Y es una pregunta que estoy haciendo. Y en internet también es una pregunta que estoy haciendo. Tú eres cristiano. Usted dice que es cristiano. Y es la única manera de conocer a Dios como Él quiere. ¿Y lo está conociendo como Él quiere? Se denomina cristiano y vive para Él. Porque cuando los primeros que se les llamó cristianos en Antioquía, se les llamó porque ellos conocían a Cristo. Y no nomás eso, vivían para Cristo, vivían para Dios. Por eso se les llamó cristianos. Entonces, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es la única manera de conocer a Dios como Él quiere y de vivir para Él.
Eso es el cristianismo. Ahora, ¿qué creemos nosotros? Vamos allá a la Biblia, hermanos. Vamos a 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8. Fíjense aquí, hermanos. Ahora, el primer punto que quiero que veamos aquí, hermanos, es que hay un solo Dios. Nosotros como cristianos, hermanos, creemos en un solo Dios. No creemos en el Dios que nosotros mismos creamos. Creemos en el Dios de la Biblia, al Dios que queremos seguir. Y muchas veces allá afuera, hermanos, el cristianismo que se está siguiendo es el Dios de sus mentes que les permite todo. O el Dios que se acomoda a lo que a mí me gusta. Y ese no es el Dios de la Biblia. Y ese no es cristianismo. Yo no puedo decir que soy cristiano e inventarme a mi Dios. No, lo que yo me puedo decir en vez de cristiano, lo que yo puedo decir es que soy idólatra. O soy cristiano sirviendo al Dios de la Escritura, o soy hereje, soy idólatra sirviendo al Dios de mi mente, sirviendo al Dios de este mundo, sirviendo al Dios de mi carne, de mis deseos desordenados, pasiones desordenadas. ¿Cuál es el Dios que yo sirvo? Ahora, nosotros creemos que hay un solo Dios y el único Dios en el cristianismo es el Dios de la Biblia. Ahora, fíjense aquí, hermanos, 1 Corintios capítulo 8, versículo 4, y vamos a leer hasta el versículo 6. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Dice, acerca pues, ¿lo tienen ahí, hermanos? ¿Sí es este que tengo yo aquí? Ok, 1 Corintios 8, 4, dice, acerca pues de las viandas que sacrifican a los ¿qué? A los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un ¿qué? Dios. Que un Dios. Pues, versículo 5, pues aunque hay algunos que se llamen ¿qué? Dioses. ¿Por qué sé eso? Porque antes, hermano, Roma, los emperadores los tomaban a ellos como dioses. Entonces esos son los dioses que ellos seguían. El faraón era ¿qué? Un dios para la gente. Entonces aquí estamos siguiendo al Dios de este mundo, al Dios de Roma, al emperador de Roma, o a quién estamos siguiendo. El cristianismo sigue al Dios de la Escritura, porque dice aquí, no hay más que un Dios. Versículo 5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Versículo 6, para nosotros, para los cristianos, para los que deseamos conocer a Dios, para los que queremos vivir a Dios, para los que nos llamamos cristianos. Sin embargo, solo hay un ¿qué? Un Dios. ¿Quién? El Padre, del cual proceden de todas las ¿qué? Cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio de la cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de ¿quién? De Él. De Él. Entonces, hermanos, nosotros no servimos ídolos. Nosotros servimos a Dios. El cristianismo, hermanos, si yo me considero cristiano, hermanos, definiendo el cristianismo y qué es el cristianismo, si yo me defino cristiano, hermanos, entonces es la única manera de conocer a Dios como Él quiere y de vivir como Él quiere. Si no, no soy cristiano. Es imposible. Porque nuestra doctrina fundamental es que hay un solo Dios. Y el Dios que seguimos al Padre y seguimos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. A ellos seguimos. Y el que nos guía, si seguimos a Dios, es el Espíritu Santo, que también es Dios. Porque es el Consolador, Paracleto, que se nos dejó para enseñarnos no nuestras propias cosas, sino las cosas del Padre, las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que vivamos como verdaderos cristianos. ¿Cómo es posible, hermanos, que la gente afuera se puede llamar cristianos si no tiene un solo Dios? Si sirve a varios dioses, si sirve a varios ídolos. Ha habido, hermanos, ha habido, hermanos,
Y hay muchos de los llamados dioses, pero sabemos que son falsos. No son Dios. Ahora, Efesios 4:6, hermanos. Efesios 4:6, vamos ahí. Efesios 4:6. Fíjese lo que dice ahí en Efesios 4:6. Dice ahí, hermanos. ¿Lo tienen? Dice ahí. Vamos a leer vamos ahí, hermanos, el 6. Dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. ¿Y en qué? Todo. Y en todos. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. Ahora, fíjese, hermanos, lo que dice aquí. Vamos a leer desde el 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que ¿qué? Que andéis. Que andéis. En otras palabras, porque soy cristiano, voy a vivir de la forma que Cristo quiere que yo viva. ¿Por qué? Porque yo digo que soy cristiano. Si yo digo que soy cristiano y no vivo como cristiano, ¿qué soy? Mentiroso. Y el Padre no está en mí. ¿Cómo está eso, hermanos? Hermanos, si nos vamos más a fondo, hermanos, y eso es lo que voy a estar hablando, hermanos, y voy a estar enseñando en estos tiempos tan difíciles, porque el cristianismo, hermanos, nos ha avergonzado. Ha avergonzado los que queremos seguir a Dios. Ha avergonzado los que creemos en un solo Dios. Y la gente, hermanos, y Satanás se han confundido y han confundido a la gente que quiere realmente conocer de Dios. Gracias a Dios que Dios tiene misericordia y tarde o temprano los trae al rebaño. Pero, hermanos, qué pérdida de tiempo, hermanos, que vienen otros que enseñan dioses que ni siquiera es el Dios del cristianismo, diciendo que es Cristo. No se puede, hermanos. O servimos a Dios o servimos a los ídolos. O tenemos fe en la Escritura o no tenemos fe en la Escritura. Somos condenados o no condenados. Somos hijos de Dios o somos hijos de ¿quién? Del diablo, dice la Biblia. Hermanos, somos cristianos. Hermanos, si usted está afuera y dice yo soy cristiano, defínase. Tenga bien definido qué es. ¿Es cristiano o no es cristiano? Ahora, si usted dice, no, es que yo soy cristiano, ¿por qué es cristiano? ¿Cree en un solo Dios? ¿Acaso, hermanos, usted el cristianismo lo ve como la única manera de conocer a Dios como Él quiere y de vivir para Él? Entonces, ¿por qué no lo está conociendo? ¿Por qué no está aquí metido? ¿Por qué no viene a la iglesia? ¿Por qué no ora? ¿Por qué no se congrega? Porque se le lleva en el mundo. El mundo atrae al mundo. Cristo atrae ¿a quién? A los cristianos. El Facebook. Entonces, hermanos, hay un solo Dios. Y es lo que creemos, hermanos. Efesios 4:6. Un solo Dios. Ahora, vamos ahí a Deuteronomio 6:4, hermanos. Deuteronomio 6:4. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Deuteronomio 6:4, que es el quinto libro de la Biblia. Quinto libro de la Biblia. Dice, hermanos, Deuteronomio 6:4. Fíjese. Dice, aquí está hablando, hermanos, Jehová le está hablando a Israel. Y fíjese lo que le está diciendo. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿uno qué? Es. Uno es. Y no solamente eso, hermanos. No solamente creemos que que es solamente uno. Pero fíjese lo que dice aquí, hermanos, en el siguiente versículo. Dice, no solamente dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sino que dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu ¿qué? Corazón. ¿Cómo le vas a conocer? ¿Cómo le vas a seguir? Si no le amas de corazón. Si no le amamos de corazón, hermanos, entonces ¿cómo le vamos a seguir? ¿Cómo lo vamos a conocer?
Dice la Biblia que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ni siquiera sabemos o saben si tienen el Espíritu. ¿Cómo dice que tiene gozo, paz, amor y fe y pureza, templanza? Todo esto que decimos que tenemos y no lo practicamos, porque lo que más estamos, hermanos, es alejados del Espíritu Santo. No le conocemos. Dice aquí, hermanos, dice aquí, Deuteronomio 6:4. Y luego dice aquí: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus ¿qué? Fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras, si quieres, dice aquí, estarán sobre tu corazón. ¿Verdad que no dice eso? ¿Qué dice? Y estas palabras que yo te ¿qué? Mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, ese es el Dios que nosotros creemos, el Dios de Israel. Ese es el Dios que nosotros seguimos. Es el Dios que decimos nosotros amar. Tanta gente allá afuera, hermanos, que ama a Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde están, hermanos? ¿Cuántos cristianos hay allá afuera que dicen: yo soy cristiano, yo amo a Dios, cuando se encuentran con un cristiano, con un pastor? Pero nomás se encuentran con el mundo y ahí parece imán. Los atrae el mundo, porque no conocen a un Dios. Hermanos, dejemos de poner en vergüenza, hermanos, el cristianismo. Definámonos quiénes somos, pero definámonos ya. Si no quiere servir, no sirva. Si no quiere venir a la iglesia, mire, retírese, mejor váyase donde le digan lo que quiere oír. Pero si usted es cristiano, venga dispuesto a conocer a Dios como Él quiere, no como el pastor quiere, no como usted quiere, sino como Él le dice que usted debe vivir. Entonces, hermanos, ese es el cristianismo. Ese es el cristianismo. Ahora, vamos aquí, hermanos, a Génesis 1. Sabemos, hermanos, que hay muchos, sabemos que hay un solo Dios, pero sabemos también, hermanos, que hay muchos llamados dioses, pero son falsos. Ahora, sabemos aquí, hermanos, que después vamos a estar viendo esto, sabemos que Dios se revela como Trinidad. Pero aquí, hermanos, fíjense lo que dice aquí también, otra cosa que es nuestro Dios. Otra característica de nuestro Dios. ¿Quién es Él? ¿Quién es mi Dios? Génesis 1:1. ¿Quién es mi Dios? 1:1, ¿lo tienen? Génesis 1:1 es el primer libro de la Biblia. Dice ahí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es mi Dios? ¿Qué es Dios para el cristiano? Sabemos que es un solo Dios. Sabemos que no es falso. Sabemos que es el Dios de la Biblia. Pero también sabemos que es el creador. Sabemos que tiene el poder para crear de la nada. Entonces, si tenemos un Dios creador, ¿por qué vivimos como si Dios no cambia nada? ¿Por qué vivimos como si Dios no nos cambiara la vida? ¿Por qué vivimos como si Dios no tuviera el poder para cambiarnos? Nosotros como cristianos creemos que Dios crea. Nosotros creemos, hermanos, fíjese lo que sigue diciendo aquí. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Sabemos que Dios es el creador, pero no nomás eso. Sabemos que Dios tiene el poder para arreglar lo que está desordenado. Eso es lo que creemos.
Entonces, si yo creo que yo soy cristiano y no hago como cristiano, entonces lo que está pasando es que yo no creo que mi Dios es creador. ¿Por qué? Porque Él no puede arreglar las cosas que están desordenadas en mi vida porque no tiene suficiente poder. ¿Cómo se llama eso? Un ídolo. Porque un ídolo nunca va a hacer nada por ti. Al contrario, te va a alejar de Dios. Nuestro Dios, hermanos, es creador. Ahora vamos a ir, hermanos, a Romanos 11:36. Romanos 11. Hermanos, ¿sabe qué? Vamos a ir a Juan 1:1. Fíjese lo que dice ahí, hermanos, Juan 1:1. Vamos a ver eso, hermanos. ¿Quién es Dios? Hablando del creador. ¿Ok? Me vino a la mente esto, hermanos. No lo incluí aquí. Pero después lo voy a poner aquí, hermanos. Pero quiero que veamos Juan 1:1, hermanos. Y hablando del creador. Hablando de quién es Dios y qué tiene mi Dios, hermanos, el Dios del cristiano. ¿Qué es lo que hace? ¿Quién es Él? Fíjese. Dice aquí, hermanos. Dice, versículo 1, Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz ¿de quién? De los hombres. La luz en las tinieblas le resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos ¿qué? Creyesen por él. No era la luz, dice, no era él la luz, o sea, Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. En otras palabras, Juan el Bautista no era la luz, sino él dio testimonio de Jesús, de la luz, del verbo. Y dice aquí el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra ¿a quién? Oh, hermanos, ¿nos alumbra? Dice aquí, venía a este mundo. Hermanos, ¿Dios nos alumbra? La luz verdadera, hermanos, que debe estar en nosotros, porque antes, hermanos, estábamos en tinieblas. ¿Por qué seguimos en tinieblas? ¿Por qué decimos que somos cristianos y seguimos viviendo las obras de Satanás y las obras de las tinieblas? ¿Qué acaso nuestro Dios, hermanos, no es creador y poderoso para que lo que Él dice aquí, aquella luz verdadera que alumbra a todo ¿qué? Hombre, venía a este mundo? En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le ¿qué? No le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Versículo 16. Porque de su ¿qué? Plenitud tomamos ¿qué? Todos. Y gracia sobre gracia. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha ¿qué? Dado a conocer. ¿Y por qué no lo conocemos? ¿O por qué no lo conocen? ¿Por qué no? ¿Por qué el cristianismo no lo conoce? Si Él es Dios, Él es soberano, todo proviene de Él, existe por su poder y tiene su gloria como su objeto. ¿Usted sabía, hermanos, que el cristianismo, hermanos, un verdadero cristiano, hermanos, no toma la gloria para sí mismo? ¿Usted sabía, hermanos, que un cristiano entiende que lo que nosotros hacemos para Dios es la intención de Dios llevarse la gloria? ¿Sabía usted, hermanos, que el cristianismo agarra su fuerza de Dios porque Él nos fortalece? ¿Sabía que el cristiano, hermanos, tiene al Espíritu Santo algo adentro o una persona adentro más fuerte que el que está en el mundo? ¿Sabía que el cristiano ya ha vencido?
¿Sabía que Cristo nos fortalece? ¿Sabía que Dios en Efesios 4:11, Dios dio dones a los hombres? ¿Al cristiano? ¿Sabía que Jesucristo le llama amigos a los cristianos? Pero ¿quién de nosotros le podemos decir a Dios, a Jesucristo, Jesucristo, tú eres mi amigo, porque yo deseo estar donde tú estás? Yo deseo vivir como tú quieres que yo viva. Y hermanos, y mucho cristiano allá afuera, hermanos, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Y qué debo de hacer? Tengo 10 años de cristiano y todavía no sé ni qué es la voluntad. Pues, ¿será que Dios quiere que vaya a la iglesia? Sí, así es, man. ¿Será que Dios quiere que me bautice? Porque el pastor dijo que por ahí en la Biblia decía. ¿Y sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué no escudriñan las escrituras? Porque no quieren conocer a Dios. No quieren conocer de Él. Yo, hermano, ¿sabe que yo ya no me voy a frustrar? Ya no me frustro de personas, hermanos, que viven en pecado, que están ahí, que dicen que estoy cristiano. Yo ya no me frustro, hermano. ¿Por qué? Porque ahí está. Yo les he dicho 1000 veces, está en la Biblia. No la quieren leer, no la quieren escuchar, no quieren venir. Hermano, ¿vas a venir a la iglesia el próximo domingo? Pues si es la voluntad de Dios, ahí estaremos. Hermano, ¿y te vas a bautizar este día? Pues yo soy cristiano y todo, y pues no sé. Pero yo amo a Dios. Yo amo a Jehová. Y Jesucristo es mi Salvador. Hasta danzo para Él, hasta profetizo para Él. Pero ni su palabra conozco. El otra vez soñé esto, pero la Biblia ni la abro. Ese es el cristianismo que se está viviendo. Pastor Mora, mire, usted va a esa iglesia, usted es bautista, ok, mire, yo soy predicadora. Ahí cuando me quiere invitar, oye, ¿de qué iglesia viene? Pues ahorita no tengo iglesia. Pero soy profeta, pastor. Ese es el cristianismo que se está viviendo. Esa es la confusión que se está viendo hoy en día, hermanos. Entiendo, hermanos, que está Satanás aquí. Entiendo que hay demonios. Entiendo, hermanos, que él es confusión y todo eso, hermanos. Pero sabemos, hermanos, también que si queremos aprender de Dios, si queremos sabiduría de lo alto, Él lo da. No estamos, hermanos, en los tiempos, como dice ahí, hermanos, estaba diciendo el apóstol Pablo, ahí estaba diciendo en Romanos capítulo 3, cuando da la versión del capítulo 1 hasta el versículo 23, Romanos 3, del 1 al 23. Hermanos, eso está hablando cuando lo que éramos antes. Gracias a Dios, hermanos, que se mostró. Hay iglesias, hay Biblia, hay radio, hay folletos. No hay excusa para no conocer del Dios que decimos que queremos conocer. Oh, yo amo a Dios. Oh, yo le oro a Dios. Pues ¿a cuál Dios le oras si ni siquiera le conoces? ¿Cómo? Ahora, estamos definiendo qué es el cristianismo, hermanos. ¿Y qué es el cristianismo? Es la única manera de conocer a Dios como Él quiere y de vivir para Él. Sí, vivimos para Él. ¿Le conocemos? ¿Sabemos lo que Él hizo? ¿Sabemos por qué Él tuvo que venir? ¿Sabemos por qué Él tuvo que venir, se tuvo que encarnar en una virgen? ¿Sabemos eso? ¿Sabemos por qué nosotros necesitamos salvación? Pero si decimos, yo soy cristiano. Hay muchos, hermanos, muchas personas. A mí no me lo contaron, yo lo he visto.
Hay muchas personas, hermanos, dicen que son cristianos. Y a ver si no me meto en problema con muchos ahí, hermanos, que están escuchando, pero muchos siguen a Justin Bieber. Muchos siguen a Cash Luna, hermanos, y se llenan las iglesias. Puro evangelio de la prosperidad. Eso es lo que se predica. Cristo no nos mandó a hablar del evangelio de la prosperidad. Cristo nos habló a hablar el evangelio de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que nos dijo. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. Romanos, ¿ya fuimos a Romanos? No, ¿verdad? Romanos 11:36. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Romanos 11:36. Ya me pasé. Romanos 11:36. Fíjese lo que dice, hermanos. Y hermanos, estamos hablando aquí, hermanos, qué es el cristianismo. Mire, es bien sencillo. El cristiano sigue a quién? A Cristo. El guadalupano sigue a quién? Guadalupano. El san franciscano, ¿a quién sigue? San Francisco. Los papistas, ¿a quién sirven? Pues al Papa. Los jesuitas sirven a qué? A la tradición jesuita. Porque de Jesús no tienen nada. Fíjense, hermanos. Romanos 11:36. ¿Quién es nuestro Dios, hermanos? ¿Qué creemos nosotros? Sí, creemos que hay un solo Dios. Pero fíjense en Romanos 11:36, ¿qué dice? Romanos 11:36. Dice aquí. ¿Lo tiene, hermanos? Dice, porque de Él, y por Él, y para Él. ¿Lo entiende, hermanos? ¿Entiende eso? Porque de Él. Fíjese. Yo soy cristiano por Él. Yo fui salvo por Él. Yo quiero servirle y hacer obras que fueron preparadas de antemano para que yo anduviera en ellas por Él. Su gracia fue dada a mí por Él. Su misericordia por Él. No voy a ir al infierno por Él. Tuve una opción de aceptarle por Él. Predico, soy pastor por Él. Tengo que comer por Él. Todo es por Él. Vengo a la iglesia ¿por quién? Por Él. Me congrego por Él. Me bauticé por Él. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ¿cuál es la forma bautismal? Según la Biblia, representa su ¿qué? Muerte, sepultura y resurrección. Es un acto de obediencia, es un testimonio de lo que ya ocurrió dentro de nosotros. Y lo hacemos por testimonio, por obediencia en lo externo, de que ya morimos con Cristo, de que fuimos sepultados juntamente con Él. Y por eso nos bautizamos, por eso vengo a la iglesia, por Él. Ahora cámbiale un poquito y diga, no voy a la iglesia, por Él. No me bautizo, por Él. No leo mi Biblia, ando en el Facebook, por Él. Vivo en el mundo, soy borracho, por Él. Si no le conozco, pues por eso no lo hago, por Él. ¿Qué es eso, hermanos? Dios me ha bendecido, Dios me ha dado tanto. Dios, ¿quién es tu Dios? Si ni siquiera vas a la iglesia, ni siquiera abres la Biblia, ni siquiera lees la Biblia, ni siquiera sabes la sana doctrina. Hay tanta gente allá, hermanos, leyendo Harry Potter. Tiene tantas películas, series, libros. Y esa, mira, así se lo saben. Hasta lo leen. Espero que estos lentes no parezcan Harry Potter. Hasta se lo memorizan. Pero un versículo bíblico. La novela. ¿En qué quedó la novela de pasado? ¿Qué quedó la ¿cómo se llama esa? La Lupita, ¿cómo se llama?
No, la Lupita. La Rosa Guadalupe. La Rosa de la Guadalupe. Ahora ya todos quieren la rosa milagrosa, el agua del Jordán. No entienden, hermanos, que no es el agua del Jordán lo que sanaba, lo que curaba. Era Cristo. Porque obedecían a lo que Cristo les decía. Ve allá, ¿qué dice? ¿Que no es mejor este río? ¿Por qué tengo que ir hasta allá? ¿Que no es mejor este? No importa. Quiero ver si obedeces. Tu fe te ha sanado. Una fe correcta. Ahora, 11:36. Seguimos ahí, hermanos. ¿Cuánto tengo? A ver. Ya van a agarrar los tacos. Vamos a ver. Romanos 11:36. Dice ahí. Dice, porque de Él. ¿Y por qué? Y por Él. Entonces, porque de Él y por Él. ¿Y qué? Y para Él son todas las cosas. A Él sea la ¿qué? La gloria por los siglos de los siglos. Amén. Usted, el cristiano sabe, hermanos, que es darle la gloria a Dios. Su misericordia proviene de Él. Su misericordia, hermanos, es la que nos hace a nosotros darle la gloria a Él. ¿Sabe por qué? Porque su misericordia me perdonó, me amó, me enseñó para seguirle a Él y darle la gloria a Él. Él no me salvó para darme la gloria a mí. Él me salvó para darle la gloria a Él. ¿Con qué? ¿Con lo que digo? ¿Porque digo que soy cristiano y ya le doy la gloria? No. Fíjese lo que dice el versículo 12. Así que, versículo 12, capítulo 12, disculpe. Capítulo 12, Romanos 2, capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. O sea, por favor, por el amor de Dios. Acuérdate de lo que Dios hizo contigo. Está diciendo ahí a Pablo, allá a los romanos. Dice, la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que ¿qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. ¿Ahí de qué está hablando? ¿Sabe de qué está hablando? ¿De la forma de qué? Que nos lleva a la forma de vivir. Pero si nuestro pensamiento no es conformado a Dios, menos vamos a presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Creemos que hay un solo Dios. Creemos, hermanos, que hay dioses falsos. Creemos, hermanos, en un solo Dios. Creemos, hermanos, que Dios es el creador y cambia vidas. Cambió este mundo, lo hizo de la nada y lo arregló. Y lo decoró. Y nos puso ahí en medio, ahí nosotros. Apocalipsis 19:6, hermanos. Apocalipsis 19:6. Fíjese lo que dice. Es el último libro de la Biblia, hermanos. Si llega la concordancia ya se pasó. Dice ahí, hermanos, Apocalipsis 19:6. Hermano, ¿qué tan difícil es, hermanos? ¿Qué tan difícil es si Dios ya nos los dio todo? No. Ay, la vida cristiana es tan difícil. Porque la quiere vivir en la carne. 19:6, hermano, Apocalipsis 19. Fíjese para qué nosotros creemos. Porque ¿qué es lo que el cristiano, hermanos, cree y hace? Fíjese, el cristiano, hermanos, en Apocalipsis 19:6, fíjese lo que hace. Dice ahí, y oí como la voz de una gran ¿qué? Multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía que aleluya, porque el Señor nuestro Dios ¿qué?
Todopoderoso, ¿qué? Reina. Reina, hermanos. Para el cristiano, Él reina. Para el cristiano, Él trae gozo. Yes, man. Eso es para el cristiano. Él trae gozo. Y Él reina, porque es todopoderoso. Y es por eso que digo, hermanos, bueno, pues si aquí dice aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina, entonces, hermanos, realmente creemos que es todopoderoso. Y ¿sabe qué, hermanos? Allá afuera hay tanto cristiano que dice, el Señor es todopoderoso, que me da dinero, que es todopoderoso, que me da bendiciones, que es todopoderoso que esto, y que es todopoderoso que me dé un carro del año, y es todopoderoso porque siempre me da, y me da, y me da, y puro para acá, y puro para acá, pues, el diezmo, pues ese todavía no. Y las ofrendas y la iglesia y los biles de la iglesia y la renta de la iglesia, pues es que Dios es todopoderoso y Él reina mi vida y todo, ¿verdad? Porque Él me da. Pero todavía me falta crecer, porque todavía no he crecido lo suficiente para poder yo dar. Entonces realmente no estoy creyendo que Dios es todopoderoso y Él es el que reina mi vida. 7. Gocémonos y alegrémonos. ¿Y démosle qué? Gloria. Y démosle gloria. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que nosotros debemos conocer. Hermanos, hay muchas cosas que voy a estar enseñando acerca de definir qué es el cristianismo. Vamos a estar hablando también la próxima semana un poquito más, hermanos. Bueno, un montón más. Pero hoy quería enfocarme en eso, hermanos. ¿Quién es nuestro Dios? Creemos que hay un solo Dios y creemos que es un Dios trino. La palabra Trinidad, hermanos, no se encuentra en la Biblia. Pero ¿sabe por qué nosotros usamos la palabra Trinidad o Trina Unidad? Para que no haya confusión, para que no haya una herejía, para que no haya una mala doctrina de que piense la gente que creemos que son 3 dioses. No son 3 dioses. Es Trina Unidad. Trina Unidad. Porque hay 3 los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, ¿y quién? Y el Espíritu Santo. Ahora, último punto, hermanos, que voy a dar hoy, porque ya no van a cerrar los tacos. Último. Tenía otros 30 puntos aquí, hermanos, pero Pues. 2 versículos que tengo aquí, hermanos, que quiero dar. Y eso es lo que yo creo que, bueno, no es lo que yo creo, es lo que dice la Biblia. ¿Ok? ¿Qué importa lo que yo creo? Me dicen a mí, ¿qué cree usted? Por lo que dice la Biblia. No, pero ¿usted qué cree? No, por lo que dice la Biblia. ¿Y la Biblia dice eso? Sí. ¿Y usted cree eso? Pues sí, pues eso dice la Biblia. ¿Qué importa lo que yo creo? Crea o no crea, de todos modos Dios es Dios. Crea en Dios o no crea en Dios, Él es el único Dios, Él es un Dios solo, un solo Dios. Así que no importa lo que yo crea. Es lo que dice la Biblia. Ahora vamos a ver aquí, hermanos, lo que dice la Biblia. Y aquí, hermanos, en este último punto, y lo quise poner aquí porque dije, este va a estar bueno, hermanos, para que usted sepa que el Dios del cristiano entiende este punto que vamos a ver ahorita. Lo entiende. Ahora yo y el hermano Joel estábamos hablando y dije, bueno, yo me quedo solo en la casa. A veces yo me quedo solo en la casa, mi esposa va a hacer sus asuntos, mi hijo está en la escuela y me quedo solo. Hermano, hay mucha tentación ahí. Hombres, mujeres, ¿saben de lo que estoy hablando? Hay mucho. Tenemos internet. Hay muchas cosas que yo puedo estar mirando. Puedo estar metiéndome a websites y ¿cómo se llama? Y borrando historiales. Yo lo entiendo. Yo conozco los riesgos.
Si yo me siento débil, le digo, ¿sabes qué, mija? Yo me voy contigo. Si yo siento débil, ¿sabes qué, mija? ¿Dónde vas a ir? No, pues voy a ir a traer esto y esto. Si quieres, espérame. No, ¿cuál espérame? Yo me voy contigo. Pero fíjese lo que dice aquí. Yo entiendo bien esto, hermanos. Génesis 18, 25. Fíjese lo que dice aquí. Génesis es el primer libro de la Biblia, hermanos. Para los estudiantes de la Biblia que fueron al colegio y que son bien entrenados en la escritura. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Génesis 18, 25. 18, 25. Fíjense, hermanos. ¿Lo tienen? Dice aquí. Génesis 18, 25. Ok, lo voy a ligar con dos versículos. Dice aquí. Lejos de ti el hacer tal. Dice aquí. Que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y ese es el primer punto que quiero ver, hermanos. Son dos versículos. Y luego dice ahí, ¿el qué? El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Ok? Entonces, aquí en este punto, hermanos, sabemos que Dios es ¿qué? Justo. Nosotros como cristianos creemos la Biblia. Y la Biblia dice que Dios es justo. Y que hace las cosas justas. Entendemos eso bien, ¿no? Él es justo. Él es juez. Ahora, Romanos 2.16. Romanos 2.16. 2.16. Hermanos. El cristiano, hermanos, entiende exactamente esto que ahorita vamos a leer en este último versículo en Romanos 2.16. Pero déjeme decirle algo. Ya dijimos, hermanos, que Cristo es nuestro juez. Y no nomás es nuestro juez. ¿De quién es juez? De todos. Él es juez de todos. Ahora, yo no quiero caer en las manos de un juez justo. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que yo soy injusto. Porque yo sé que merezco el infierno. Porque yo sé que merezco condenación. Por eso yo no quiero caer en las manos de un juez justo. Ahora, yo entiendo que Él es juez y que Él hace justicia. Entiendo eso. Pero también, hermanos, entiendo esto lo que dice aquí. Fíjese lo que dice aquí en este versículo. Dice, en el día, dice aquí, en que Dios juzgará por Jesucristo. ¿Qué va a juzgar por Jesucristo? Los secretos de los hombres. Los secretos de los hombres. ¿Cómo? ¿Conforme a qué? Conforme al Evangelio. En otras palabras, hermanos, dice aquí, dice aquí, hermanos, en el día dice aquí, hermanos, disculpe, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El cristiano, hermanos, el cristianismo debería conocer a Cristo. El cristianismo debería conocer a Cristo. ¿Sí o no? Sí es. El cristianismo debe conocer el evangelio. Ahora, en el día
en que Dios juzgará por Jesucristo. ¿Qué va a juzgar? ¿Los secretos qué? Los secretos de los hombres. Sí, de los hombres. ¿En qué? En el Evangelio. Así es. Entonces, ¿es cristiano usted? Los que me están escuchando, hermanos, los que están escuchando aquí en línea. ¿Es realmente cristiano? Porque su secreto va a ser juzgado. La falsedad va a ser juzgada. El si vive o no para Cristo, si tiene el Espíritu Santo de Dios, va a ser juzgado. Así es, amén. Y en ese día, hermanos, se va a encontrar con que Dios no lo conoce a usted. Porque usted no se tomó el tiempo de conocer al Salvador por medio de su Evangelio, por medio de las buenas nuevas. Entonces, ese secreto, hermanos, se va a manifestar. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos? ¿Y por qué quiero predicar? ¿Por qué quiero enseñar este tipo de doctrina? Porque lamentablemente, hermanos, el juez va a llegar en el día que él decida y se va a encontrar que muchos que se decían cristianos no eran cristianos. Muchos que se dicen cristianos van a decir: mira, Señor, en aquel día saqué demonios, en aquel día sané gente, en aquel día hice milagros. Oh, hermanos, estas iglesias que nomás se dedican a que hacer milagros, que sanación, que prosperidad, que sacar demonios. Hermano, ahí está lo que dice la Biblia. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Pero es que yo pensaba que yo te conocía porque hice esto. Hermanos, el Evangelio no se trata de hacer milagros, no se trata de sacar demonios, no se trata de sanidad. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es aceptar la gracia de Dios por medio de lo que Dios ya hizo por nosotros. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es: oh, es que hizo un milagro y ya le creo. No, hiciste un milagro, pues está bien, pues el diablo también hace milagros. Bueno, señales y prodigios. Entonces yo no me voy a basar en eso. Ahora, ¿conoces a Cristo? No, es que yo soy profeta y Dios me habla. No estoy preguntando eso, estoy preguntando: ¿conoces a Cristo? Es que yo soy cristiano y soy profeta, tengo el don de profecía. No. Estoy preguntando si conoces a Jesucristo, si conoces su palabra. No estoy diciendo que soñaste, no estoy diciendo que Dios te habló, no estoy diciendo de que se te apareció y que te llevó al infierno y escribiste un libro. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo tan simple. Conoces a Jesucristo, conoces su Evangelio, has aceptado lo que el Padre ofreció, que fue su propio Hijo, para que tú no perecieras, para que tú fueras salvo, según Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree saque demonios, para que todo aquel que en él cree haga sanidades, para que todo aquel que en él cree se haga rico. No, era para que no se pierda, para tener vida eterna. Para eso, ese es el Evangelio, esa es la verdad, ese es el cristiano. No es sacar demonios, no es eso. Dice la Biblia que sacas un demonio y se da cuenta que está limpio y vienen más. No, pues ocupa más dinero para que te exorcicen otra vez. O toma esta agua de Jordán, o toma esta rosa milagrosa, o toma el manto sagrado. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué tiene que ver eso con el Evangelio? Pero, hermanos, el juez, yo creo lo que dice la Biblia. Yo soy cristiano por lo que dice la Biblia. Yo soy hijo de Dios por Juan 1:12. Por eso soy cristiano. Soy cristiano porque Él me dio la oportunidad, de acuerdo a Juan 3:16. Y creo que todos los hombres tienen la posibilidad de ser salvos, de acuerdo a Juan 3:16. Yo sé que soy salvo por su gracia y su fe viene de Él, por causa de Efesios 2:8 y 2:9.
Yo creo que soy justificado gratuitamente por Romanos 3:24. Yo sé que yo puedo conocer su sabiduría y ahí está clamando en todo lugar, en lugares abiertos para que yo conozca su sabiduría de acuerdo a Proverbios capítulo 1 versículo 20 en adelante. Yo creo que si yo me alejo de Dios y cuando me alejo de Dios y me alejo de Dios y me alejo de Dios, tarde o temprano voy a caer en lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 20 en adelante, en la decadencia y decadencia y decadencia. Incluso hasta la dignidad voy a perder. Hermanos, eso está en la Biblia, eso es lo que yo creo. ¿Y por qué lo creo? Porque está en la Biblia. Si no está en la Biblia no lo voy a creer. Yo lo creo, hermanos. Y Él es nuestro juez y Él va a pedir cuentas. Él lo va a hacer, hermanos. Ya basta, hermano, de la excusa de que yo soy cristiano, pero pues me cuesta difícil porque la carne a veces es más fuerte que el espíritu. ¿Dónde dice la Biblia, hermanos, que la carne es más fuerte que el espíritu? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice, hermanos? Dice la Biblia que el espíritu no se lleva con la carne. Eso dice, no se llevan entre sí. Pero ¿qué no se supone que nuestro Dios es el creador? ¿Qué no se supone que es poderoso? ¿Qué no se supone que si Él cambió la tierra, Él nos creó, nos puede cambiar a nosotros también? ¿Qué no se supone que la Biblia dice que somos nuevas criaturas? Nueva creación. ¿Qué no se supone que la luz vino a los hombres? A todos los hombres. En Juan capítulo 1. ¿Qué no se supone, hermanos, que Dios dice que no quiere que perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento? ¿Qué no dice eso la Biblia, hermanos? Yo creo eso porque la Biblia lo dice. Ahora, ¿por qué eres cristiano? Define tu cristianismo. Conoce tu Salvador. No puedo creer, hermanos, que algo tan grande haya pasado en tu vida. No puedo creer que algo tan grande haya pasado que ni siquiera lo notaste. Ya soy salvo porque profesé una oración. Pues no sé si la creí, pero pues de perdida lo hice, la oración del pecador. Ahora tanta gente, hermano, está siendo salvo con la oración del pecador. ¿Por qué vas a ir al cielo? Porque me arrepentí de mis pecados. ¿Y Cristo qué? ¿Y Cristo qué? Ya he oído tanto de eso, hermanos. Y cuando llegue al cielo usted, hermano, va a decir, Cristo le va a decir, ¿por qué te voy a dejar entrar? Y usted va a decir ahí, unos dicen ahí, hermanos, que las llaves de Pedro. Va a llegar ahí a ver a Pedro, hermanos, y va a llegar allá y va a decir, Pedro, déjame entrar. Pues, ¿por qué te dejo entrar? No, porque me arrepentí de mis pecados. Y va a decir ahí Jesús, le va a decir, Jesús, que conoce todas las cosas y que es el juez, va a decir, ¿y de cuáles te arrepentiste que te mereces y venir al cielo? Porque pues te arrepentiste como de 1000, pero pues te faltaron 3 o 4 ahí. Y por un solo pecado ya no vas a entrar. Hermano, no se ha engañado ya, hermanos. Ya basta con esto ya hice la oración del pecador. ¿Y conoce a Cristo? Pues no lo conozco, ¿verdad? Pero pues hizo la oración del pecador, porque la salvación no es por obras. Vamos a estar conociendo más, hermanos. Y voy a definir más, hermanos, acerca de qué es el cristianismo. Vamos a ver un montón, hermanos, de cosas en estos meses, en este año, hermanos. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es para usted? Puedo ir, hermanos, he ido con un montón de gente ¿usted es pastor? Sí, yo soy pastor y mire, y usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Usted conoce a Cristo, usted es cristiano. Sí, yo soy cristiano. Yo voy a la iglesia todos los domingos. Pero es que no pregunté eso.
Hay unos que dicen que son salvos porque van a la iglesia todos los domingos. Y hay otros que dicen que son salvos y no van a la iglesia, van a la iglesia un domingo al mes. ¿Cuál es el cristiano? ¿Cuál es? Hermanos, que nuestro Padre, hermanos, entregó a su Hijo lo más preciado. Dios mismo dejó su trono para venir por el cristiano, para venir por personas como yo que no valía la pena. Por eso vino. Y todavía que Él vino y entregó a su Hijo, y Él mismo, hermanos, vino y vivió entre nosotros sin tener la necesidad de venir, sin tener la necesidad de ser crucificado, sin tener la necesidad de pasar lo que pasó allá cuando fue tentado. Él no tuvo que pasar esa necesidad. Pero si entendemos, hermanos, la realidad de eso, por lo menos seríamos un poco de agradecidos. Agradeceríamos lo que Él hizo por nosotros. Recuerda, hermanos, en este estudio estamos viendo, definiendo el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Es la única manera de conocer a Dios. Memorice esto, hermanos. ¿Qué es el cristianismo? Cuando le digan, ¿qué es su cristianismo? Pues el cristianismo es la única manera de conocer a Dios como Él quiere y de vivir para Él. Hermano, es bien difícil esto para los cristianos que no son cristianos. Primero, conocer a Dios como Él quiere que yo le conozca. Eso es bien difícil para el que no es cristiano. ¿Sabe por qué? Porque las cosas del Espíritu se disciernen ¿en qué? En el Espíritu. Por tal manera, hermanos, que en la carne no lo pueden discernir. Entonces no pueden conocer a Dios. Entonces no es cristiano. 2. Dices que lo conoces, pero vamos a otra pregunta. ¿Vives como Él quiere que vivas? Pues ¿cómo voy a vivir si ni siquiera lo conozco? Pero por lo menos hice la oración del pecador. Qué bárbaro, hermanos. Ahora sí, hermanos, ya van a cerrar los tacos. Ya nos vamos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Estamos viendo, hermanos, definiendo el cristianismo.